Equipo anfitrión, hermanos maristas, perdona, hermanos maristas, y al equipo visitante, Elías, Isabel de Villena, y en segundo lugar, a todo el público asistente. Como ya sabéis, tanto José Juan como yo somos jueces voluntarios de la Fundación Educativa Actívate, encargada de introducir la herramienta del debate y la oratoria en el aula. El tema de debate de esta tarde es: las redes sociales son un freno para las relaciones interpersonales. A continuación vamos a recordaros cómo organizaremos la estructura del debate. En un primer lugar vamos a sortear las posturas a favor y en contra. A continuación vamos a dar un tiempo de preparación de 2 minutos. Pasaremos a la presentación de 3 minutos, luego a la exposición argumental, que consta de 4 minutos, y en este turno precisamente es cuando se pueden formular las preguntas a mano alzada durante los 2 primeros minutos. ¿Vale? ¿Qué más? Luego haremos un tiempo muerto de 3 minutos. A continuación empezará el turno de refutación. Seguidamente un tiempo muerto de 2 minutos y finalmente la conclusión, que serán 3 minutos. ¿Vale? Entonces, es muy importante recordaros que el objetivo de la Liga de Debate Escolar es totalmente pedagógico y que en este debate tanto el respeto, la humildad, la nobleza y la sencillez son valores esenciales que debemos transmitir. ¿Vale? Entonces, para terminar, me gustaría citar a Aristóteles. Sus palabras fueron escritas hace más de 2300 años, pero todavía siguen vigentes en el arte de la oratoria. Nos dice lo siguiente: un buen orador, para lograr hacer un discurso convincente, tiene que tener una buena actitud, tiene que saber transmitir emoción a la audiencia y debe presentar los hechos como verdaderos. Esperamos asistir a un gran debate, mucha suerte y mucho éxito. Vamos, primero que nada, a sortear las posturas. Bueno, yo me llamo José Juan, como os he dicho, y estoy con Nuria en el... Lo primero que vamos a hacer va a ser sortear las posturas. Entonces quiero que capitanas de ambos equipos os vengáis por aquí, cojáis cada uno un sobrecito y sepamos quién defiende cada postura. Si lo abrís y lo mostráis, por favor. A favor, colegio Maristas. En contra. En contra, colegio Isabel de Villena. Vale, gracias. Antes éramos lo que teníamos, pero ahora, gracias a las redes sociales, somos solo lo que compartimos. Me llamo Paula, tengo 30 años. Tengo ojos claros y soy pelirroja. Soy licenciada en Derecho y vivo en una casa en La Moraleja de Madrid. Buenas tardes, público, jurado, equipo contrario. Mi nombre es María Brotons y junto con mis compañeras de debate Amparo Hacha, Clara Parisi y Marta Vilches, venimos del Colegio Sagrado Corazón de Hermanos Maristas a defender nuestra postura totalmente a favor del tema propuesto. ¿Las redes sociales son un freno para las relaciones interpersonales? Nosotras pensamos que sí. Para ello nos basamos en 2 sólidos argumentos, de carácter histórico y social.
Pero antes de todo, creemos que es importante mencionar qué entendemos por relación interpersonal. Pues bien, según la RAE, es todo trato o comunicación que se produce entre dos o más personas. En primer lugar, desde el punto de vista social, en unos instantes mis compañeras les mostrarán la opinión de numerosos expertos en este tema que están totalmente de acuerdo con nuestra postura. Las redes sociales no están beneficiando en absoluto a la sociedad, son un freno. Están convirtiendo nuestras relaciones interpersonales en relaciones mucho menos cercanas, relaciones más frías. Además de perjudicarlas, las entorpecen, ya que está demostrado en numerosos estudios que después de utilizar las redes sociales durante un tiempo, nos sentimos mucho más tristes y lejanos. Una de las principales causas de la disminución de las relaciones interpersonales y del tiempo de socialización cara a cara es la adicción que las redes sociales nos provocan. En segundo lugar, desde el punto de vista histórico, comprobarán cómo han cambiado las relaciones interpersonales en los últimos años. Ustedes son los principales testigos de esto. Aunque más bien han empeorado. Más que cambiado, han empeorado las relaciones interpersonales en los últimos años. ¿Por culpa de qué? De las redes sociales. El tiempo de socialización cara a cara ha disminuido muchísimo. Y esto ha perjudicado nuestras relaciones interpersonales. Como ya mencioné anteriormente, las ha convertido en relaciones menos humanas, menos cercanas, relaciones mucho más frías. Algo que realmente se puede llamar una relación. Las redes sociales nos están perjudicando. Piensen en las redes sociales como una simple herramienta. Como cualquier otra, pueden ser utilizadas de distintas maneras. Solo depende de ti. Compáralas con un candado. Vale que podemos abrirnos y darnos a conocer a los demás, pero también podemos cerrarnos en nosotros mismos, por culpa de las redes sociales. ¿Esto sería tan fácil sin ellas? Mis compañeras y yo, desde nuestra postura totalmente a favor del tema propuesto, pensamos que no. Las redes sociales sí son un freno para las relaciones interpersonales. Buenas tardes y muchas gracias. Bien, ahora nos toca escuchar el turno de apertura del Colegio Isabel de Villena y en concreto va a ser Jessica Rodríguez. Antonio, té 63 anys i viu a València. Admet que necessitava una mica més d'ingressos. Per això, l'únic que se li va acudir va ser escriure aquesta carta i penjar-la pel seu carrer. Aquesta història s'ha convertit en un fenomen viral, gràcies a una tuitera que ho va penjar a Twitter. 12.700 retuits que tenen abrumat Antonio i gràcies als quals ha aconseguit dos llocs de treball. Molt bona vesprada, el meu nom és Jessica i junt amb les meves companyes Anna, Lucía i Robi anem a defensar la tesi en contra, és a dir, que les xarxes socials no són un fre per a les relacions interpersonals. Considerem, i així defendrem en les nostres argumentacions, que amb les xarxes socials hem millorat molt les amistats, tant si són amb els amics o familiars. Crec que podem compartir tots que la majoria, o pot ser tothom d'aquesta sala, utilitza almenys una xarxa social, però fem el possible per utilitzar-les bé. Per exemple, com passa amb la televisió, n'hi ha gent que diu que ens fa més tontos, però podem veure-la críticament i el temps adequat. Doncs el mateix amb les xarxes, perquè el problema no està en elles, sinó en l'ús que li donem. Tornant a l'enunciat d'aquest debat, anem a definir xarxes socials. Com ha dit la companya de l'equip contrari, segons el diccionari de la RAE, és una plataforma digital de comunicació general que ens connecta a gran nombre d'usuaris. Hem d'entendre, doncs, que a diferència dels mitjans de comunicació tradicionals, com poden ser la televisió o la ràdio, nosaltres, les persones, som els protagonistes. Per cert, recordeu vostès Antonio? El seu objectiu assoleix era professional, era trobar treball. Però quan una persona va pujar la seva foto a Twitter va aconseguir 12.700 retuits, és a dir, que va rebre un mar d'empatia i solidaritat. I per finalitzar, una pregunta.
Com haveu preparat el debat? Perquè nosaltres l'hem fet amb un grup de WhatsApp, un altre de Drive i consultat fonts d'informació. Considerem que aquestes xarxes han millorat el nostre treball, ja siga ací o en l'institut, i també la nostra relació entre companyes. Pense que les xarxes socials són bones i al contrari que, com diuen les nostres companyes, ens fan progressar. Moltes gràcies per la seva atenció i bona vesprada. A continuación, Marta abrirá el turno de exposición argumental. Las redes sociales están desgarrando la sociedad. Hola, buenas tardes, señores y señoras del público, miembros del jurado y compañeros de debate. Mi nombre es Marta Vilches y venimos a defender nuestra postura totalmente a favor de que las redes sociales son un freno para las relaciones interpersonales. Como bien ha dicho mi compañera al principio, nos basaremos en dos sólidos argumentos, en el histórico y en el social. Pero antes, ¿serían ustedes capaces de decirme de quién es la frase que mencioné al principio? Las redes sociales están desgarrando la sociedad. Aunque no se lo esperen, es de un ejecutivo de Facebook, Chama Palijapitilla, que él dice que las redes sociales nos están desgarrando, nos están frenando a la sociedad. Esto apoya nuestra idea de que las redes sociales son un freno para las relaciones interpersonales. En primer lugar, hablaremos sobre el argumento de carácter histórico. Ustedes, los adultos, son nuestro principal testigo y nuestro principal argumento, porque han vivido una época en que las redes sociales no existían y las relaciones interpersonales eran mucho más cercanas, y ahora se han vuelto en algo mucho menos humano. Y nosotros, ¿cuántas veces hemos escuchado a nuestros padres hablar de lo mucho que han cambiado la forma de relacionarnos? Antes, ellos pasaban horas y horas hablando sin la necesidad de tener una pantalla o un móvil delante, estando pendientes de las redes sociales. Esto se ve reflejado en el estudio de la británica Office for National Statistics. El organismo acaba de lanzar un estudio que compara los tiempos de socialización de antes y después del boom de las redes sociales. Y he llegado a la conclusión de que socializamos menos cara a cara. ¿Y si nuestros mayores no podían comunicarse con gente que tenían a distancia porque no tenían relaciones, o sea, no tenían redes sociales? ¿Cómo crees que podían mantener una relación con gente que tenían en otro país o en más lejos? Pues ahora se lo seguiré argumentando a lo largo del debate, ¿vale? Entonces, hemos hecho un recorrido por todo el argumento social que nos ha permitido guiarnos hasta el ámbito de hoy en día. Las redes sociales nos están permitiendo a nosotros desde pequeños hacer un uso prácticamente desde que tenemos memoria, sin conocerlas realmente. Y ahora las utilizamos día a día sin permitirnos darnos cuenta de lo que tenemos alrededor. Es verdad que las redes sociales nos facilitan la comunicación, pero nos han perjudicado en la hora de hablarnos del día a día y de cómo nos desenvolvemos. Un tercio significativo de las personas dicen que se comunican menos de manera presencial con sus padres del 33%, hijos del 31%, parejas del 23% y amigos del 35%, porque ahora lo pueden hacer a través de las redes sociales. Entonces, el estudio del economista.es cita que es verdad que las redes sociales nos ayudan a facilitar los medios de comunicación y de relacionarnos, pero perjudican a las personas y estropean las relaciones y después nos hacen sentirnos más tristes y menos contentos porque estamos constantemente comparando las vidas de los demás. Y nosotros pensamos, ¿cómo es un freno las redes sociales, no?
como dijo el ejecutivo de Facebook, nos están desgarrando. Muchas gracias por vuestra atención y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana y en esta presentación voy a desarrollar los argumentos ya mencionados por mi compañera Jessica en su introducción. Las redes, como su propio nombre indica, son sociales. Redes como Facebook, Pinterest, Instagram o Twitter nos facilitan encontrar a personas con las que compartimos intereses o aficiones. ¿Ven ustedes esta gráfica? Es de Browns Analytics, una plataforma creada para averiguar datos sobre redes, que usan muchas empresas. Los números son mareantes. Facebook, 2.000 millones de perfiles. YouTube, 1.500. WhatsApp, 1.200. Y son datos que crecen constantemente, como se puede ver aquí en la evolución de Facebook desde 2004, con 1 millón de perfiles hasta ahora. Son muchas relaciones interpersonales y es imparable. Y este es un estudio que se basa en una encuesta realizada a usuarios de Internet, en el que se muestran las razones de uso para usar las redes sociales. Se puede ver que la más popular es la de amistad. Todo tipo de hobbies, intereses o aficiones están representados en las redes. Antes, encontrar una persona con los mismos gustos o aficiones que uno mismo era como encontrar una aguja en un pajar. Pero ahora, con las redes es mucho más sencillo que nunca. En los datos de esta encuesta que podemos ver que el 85% de los expertos y de la gente corriente ante el epígrafe mejorar las relaciones sociales votó afirmativamente en 2020, cuando observe en términos generales mis relaciones de pareja, amistad y otros, considero que Internet será una útil herramienta y que esto ayudará en el futuro. Y no hace falta irnos a los desconocidos para destacar otra de las grandes ventajas de las redes, como es retomar el contacto con antiguos compañeros o relaciones de hace tiempo. Un estudio de la universidad, publicado en 2012 por la revista Communication Research, afirma que las redes y el uso de teléfonos móviles reduce el rendimiento escolar. O sea, las redes no solo afectan y como he dicho al principio, las redes son sociales, así que no lo olvidemos. Detrás de cada perfil hay una persona. Así que intentemos aprovechar esta ocasión que nos han brindado las tecnologías para ser cada vez mejores. Muchas gracias. Muy bien, pues retomamos el debate. Clara, la oradora de los maristas,
Buenas tardes, miembros del público, jurado, equipo contrario. Mi nombre es Clara Parisi y, como bien han dicho mis compañeras, he venido a defender mi postura completamente a favor de que las redes sociales son un freno para las relaciones interpersonales. Al principio, ustedes han hecho mención de que mediante estas redes sociales podemos mantener contacto con amigos que tenemos a distancia. Nosotras defendemos que si mediante una red social usted se está comunicando con una persona que tiene a kilómetros de distancia, está perdiendo tiempo y oportunidad de establecer nuevas relaciones interpersonales con la gente que tiene a su entorno, relaciones que serían más fáciles y más rápidas. Además, han defendido que las redes sociales son muy beneficiosas gracias al uso que les damos. Sin embargo, nosotras hemos encontrado un estudio que demuestra que solo el 10% de los usuarios de las redes sociales las utilizan para conocer gente nueva. El resto simplemente está cotilleando muros, usuarios, perfiles. No está conociendo gente nueva, no está estableciendo relaciones interpersonales, por lo tanto están estancadas. Además, han hablado de que en diferentes redes sociales se puede llegar hasta los 2.000 millones de usuarios. Y nosotras hemos encontrado un estudio de un psicólogo que afirma que nuestro cerebro solo puede llegar hasta las 150 relaciones interpersonales. Por lo tanto, todas las demás que ustedes establezcan en las redes sociales se van a olvidar, no van a ser realmente relaciones interpersonales y por ello son un freno las redes sociales para las relaciones interpersonales. Por último, nosotras les queremos hacer una pregunta. ¿De verdad consideran que una pantalla puede sustituir a una persona? Nosotros hemos encontrado un estudio que dice que el lenguaje corporal no es ni más ni menos que el 55% de las relaciones interpersonales. Por eso, estas pasan de ser un 100% a un 45% y se ven frenadas. Nosotros pensamos que, ya que el lenguaje corporal y la expresividad son fundamentales en estas relaciones interpersonales, se ven frenadas a causa de las redes sociales. Nosotros pensamos que las redes sociales son un freno para las relaciones interpersonales. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Roby y me gustaría iniciar este turno de refutación refiriéndome a la pregunta que mi compañera Lucía ha hecho en su intervención. Me parece que no nos ha quedado claro la respuesta que nos ha podido dar y nos gustaría que pudiera contestarla. Gracias. Segundo, me gustaría iniciar este turno de refutación con una pregunta. Ustedes han hablado de tantos problemas que tienen las redes sociales. ¿Cómo las regularían? ¿Qué es lo que ustedes proponen hacer contra esos problemas? Yo pienso que las redes sociales lo que nos han dado es un aumento de sociabilización. ¿Qué es una red? Une cabos de un extremo a otro, conectándonos a todos. Así que paso a los argumentos que mi compañera Jessica me ha inspirado en su presentación. El segundo es de carácter pedagógico, que nos proporciona una relación entre profesor y alumno. Y no además de ello, sino con todos los alumnos que tenemos en clase. Nos ayuda, nos comunicamos, hablamos de compañerismo, de compartir, de hablar de trabajos. Además, nos dan a ganar aptitudes y habilidades, como la importancia de compartir, perdón por repetir. Y además, las redes nos facilitan la comunicación, por lo que yo puedo pensar, yo ahora cuando salga de este debate, lo primero que voy a hacer es hablar con mis compañeras, pedirles el WhatsApp y poder mantenerme en contacto. Si no las tuviera, ¿qué podría hacer? Pero insisto, me gustaría saber qué proponen ustedes contra esos problemas que han mencionado en su intervención. Buenas tardes y muchas gracias. Me gustaría comenzar respondiendo a la primera pregunta que han efectuado, que si no recordar mal, es cómo podríamos mantener estas relaciones a distancia con personas que ya conocíamos. Nosotros pensamos que, ya que el tema del debate no es si somos capaces de mantener relaciones de la infancia o de encontrar personas que ya conocíamos, sino de ampliar este número de relaciones interpersonales que ya tenemos,
El problema es que las redes sociales, como bien he dicho antes, te hacen perder tiempo y oportunidad por relacionarte con la gente de tu entorno. Esas relaciones sí que se pueden multiplicar a más velocidad, son más fáciles, más cercanas. Esa es nuestra respuesta. En cuanto a la otra pregunta de cómo mejoraríamos los problemas que tienen las redes sociales, nosotros no pensamos que haya que mejorarlas, sino quizás evitarlas a la hora de relacionarnos con las personas que queremos hacerlo. Nosotros hemos encontrado un estudio que dice que el 47% de la actividad en las redes sociales es simplemente cotuitear o mirar usuarios. Esto defiende nuestra postura de que sí que son un freno, ya que la gente no las está utilizando para relacionarse, las está utilizando para aislarse, para ponerse detrás de una máscara, simplemente ver las vidas de los demás sin ni siquiera participar. Además, hemos encontrado otro estudio que dice que un elemento fundamental de las relaciones interpersonales es la empatía. Y además especifica que la empatía son necesarios todos y cada uno de nuestros sentidos. Y ya que a través de una pantalla no podemos percibir el olfato o el tacto, estas relaciones interpersonales sí que se ven frenadas. Ustedes han dicho que utilizarían las redes sociales para tener una relación profesor-alumno o entre alumnos, pero realmente es una relación, ya que por las pantallas de Skype o otras relaciones de videollamada no podemos tener toda esa expresividad, pensaríamos, bueno, están los emoticonos, pero nosotros hemos encontrado otro estudio que también especifica que los emoticonos jamás llegarán a tener la expresividad que tiene una relación cara a cara. Por lo tanto, me reafirmo en mis argumentos de que las redes sociales son un freno para las relaciones interpersonales. Muchas gracias. En efecto, es necesario reconocer todos esos problemas que están planteando y los apoyo, exactamente. Pero, ¿qué podemos hacer contra ello? Sigo sin entender la respuesta. Pero además, yo he encontrado un estudio que en 2013 las universidades y los institutos aumentan su nivel de internet en los institutos, donde lo utilizan cada vez para más actividades, cada vez y utilizamos en las redes sociales, en las clases y en las actividades que planteamos. Además, Gary Small, en la revista American Journal of Geriatric Psychiatry, mencionó que además nos ayuda a estimular los centros de nuestro cerebro que controlan las decisiones y el razonamiento complejos. Y además, perder el tiempo. ¿Cómo vamos a perder el tiempo si nos está ayudando? Si de verdad estuviéramos perdiendo el tiempo, yo no estaría hablando con mi abuela. Yo soy de Rumanía y hablo con mi abuela que está en la otra punta. ¿Cómo lo conseguiría hacer? ¿Cómo me conseguiría el contacto con ella? Es evidente, se pueden malinterpretar los emoticonos, pero yo necesito tomar contacto con ella. Además, los mineros, no sé si habéis escuchado que en Chile hubieron unos mineros que se quedaron atrapados. Gracias a las redes sociales pudieron llamar a contactos que tenían de emergencia y poder salvar sus vidas. ¿Cómo hubiera sido eso posible si no hubieran estado las redes sociales y un medio de comunicación? Sinceramente, he encontrado otra evidencia donde el 89% de las universidades y el 44% de los institutos utilizan las redes sociales en sus actividades. Es evidente que deben de estar controladas, pero no prohibidas. Ustedes nos piden que resolvamos problemas de casos particulares que se han dado gracias a las redes sociales. El tema es que nosotros tenemos que generalizar. Hemos sacado estudios que demuestran que la actividad total o más de la mayoría no se utiliza para eso. Por lo tanto, las redes sociales sí que son un freno, ya que en su totalidad lo son. A mí me gustaría reafirmarme los argumentos que he debatido, que son dos afirmaciones de un psicólogo de Denver que se llama Dunbar. La primera dice: las redes sociales frenan el proceso natural. Esto nos apoya en que las redes sociales son un freno de calidad para las relaciones interpersonales.
Y por otro lado, afirma que las redes sociales no nos dan la capacidad de aumentar el número de relaciones interpersonales que teníamos antes de la aparición de estas. Esto nos apoya en que las redes sociales no nos van a ayudar a aumentar estos círculos sociales que nosotros podríamos establecer sin su ayuda. Por eso, nosotros seguimos defendiendo que las redes sociales son un freno para las relaciones interpersonales. Muchas gracias y buenas tardes. Estimado público, señores jueces, compañeras, llegados a este punto, quiero recordar el título de este debate. Las redes sociales son un freno para las relaciones interpersonales. Nosotras seguimos defendiendo que no, nos han abierto los ojos al mundo, nos han proporcionado información, nos han ayudado para contactarnos con alumnos de intercambios. Yo misma formo parte de ellos y pienso y sigo defendiendo que no son un freno. Esperamos haber respondido a todas sus cuestiones, aunque muchas no nos han planteado. Y esperamos que todas las objeciones que hayamos planteado estén claras. Es evidente que las redes sociales con un uso mediado se pueden tener un buen uso. Depende de las personas, pero no todas son malas. Así que las redes son creadas por personas para personas. ¿Cómo va a ser eso un freno? Muchas gracias y buenas tardes. Ahora tenéis 2 minutos de tiempo muerto para plantear las conclusiones. Se varía en la conclusión final, entonces comienza con sus conclusiones Lucía de Isabel de Villena. Todos sabemos qué es esto, nadie me lo podrá negar. Puedo usarlas para cortar tela, cartón, pero también puedo usarlas para cortarme, o cortaros a vosotros. ¿De quién es culpa la herida? Buenas tardes, compañeras, señor juez, público asistente. Mi nombre es Lucía y llegados a este punto resumiré y explicaré que los argumentos presentados por mi equipo hoy permiten justificar que las redes sociales no son un freno para las relaciones interpersonales. En primer lugar, ustedes han dicho, aunque no con las mismas palabras, que las redes sociales nos ponen fronteras con la gente que tenemos a nuestro alrededor. ¿No creen ustedes que las redes sociales son medios de comunicación que permiten comunicarnos con gente de 5 metros, 10 kilómetros o en otro continente? No podemos decir que frenan cuando son un avance. Por otro lado, recordemos el sentido de nuestros argumentos. En primer lugar, hemos dicho que gracias a las redes sociales hemos podido conocer gente que ni imaginábamos conocer. Para ello, hemos aportado evidencias, como la cantidad de usuarios conectados en diferentes redes sociales. Y es que miles de usuarios conectados crean miles de relaciones interpersonales. Nuestro segundo argumento, hemos dicho que las redes sociales han podido facilitar el contacto entre profesor y alumno. Y claro, eso son relaciones, porque yo misma tengo amistad con mis profesores. Podemos compartir que utilizamos las redes sociales bastantes horas. Yo misma he empleado muchas horas por el Drive hablando con mi profesor para preparar este debate. Todos usamos estas redes diariamente y seguro que los de aquí presentes lo hacemos lo mejor posible. Con cabeza y como ya ha mencionado mi compañera antes, Valencia ha presentado un estudio, una campaña que dice que una campaña para mejorar
el uso de estas redes. Todos asentimos cuando se dice que han sido un gran avance para nuestra vida diaria, porque todo el mundo necesita conectarse alguna vez y comunicarse con gente que tenemos a miles de kilómetros, no lo podemos negar. Todos tenemos amistades a distancia, relaciones a distancia. Y es que las redes atan cabos muy diferentes para mantenerlos unidos. Y es que, como dijo Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, esa red, la más importante hoy en día, Facebook dio el poder de hacer un mundo, un lugar más conectado y unido. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Para terminar, la conclusión del Colegio Hermanos Maristas, que va a salir Amparo. ¿Os acordáis de Paula, la chica que he dicho ser antes? Pues bien, no existe. No soy pelirroja, no tengo los ojos claros y ni siquiera vivo en la capital. Lo podéis comprobar. Buenas tardes, público, jurado, miembros del equipo contrario, compañeras de debate. Mi nombre es Amparo Hacha y junto al equipo venimos a defender nuestra postura totalmente a favor de que las redes sociales son un freno para las relaciones interpersonales. Esa tal Paula era tan solo una máscara, pura cobardía. ¿Saben ustedes cuál es el problema de las redes sociales? El problema de las redes sociales es que promocionan a los mentirosos como portadores de la verdad. Esto causa una relación ficticia, una relación inexistente. Una relación donde la información que el emisor ofrece al receptor no es la que el receptor de verdad desearía recibir. Y esto, señores y señoras, supone un freno. Quitémonos las máscaras. Todos conocemos las redes sociales. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Telegram. Las redes sociales son como una herramienta. Una herramienta que ofrece varias posibilidades, varios caminos. Una de estas posibilidades es la del completo aislamiento. Nosotros no podemos decidir bloquear a nadie mientras paseamos tranquilamente por las calles de nuestra ciudad. No podemos, no es natural. Haciendo referencia al argumento social, ¿cómo puede autobautizarse una red social como una red antisocial? Pues bien, esto ocurre, como mis compañeros les han mencionado antes, debido a la existencia de una red social que nos facilita el poder de evitar a aquellas personas con las que no deseamos tener un encuentro inoportuno, denominada LOA. Además, mi compañera les ha mostrado estudios que demuestran que las personas prefieren pasar más tiempo empleando las redes sociales en vez de establecer relaciones cara a cara con otras personas. Haciendo referencia al argumento histórico, como todos ustedes habrán podido comprobar, sobre todo las personas mayores, son conscientes del gran cambio que han creado las redes sociales hoy en día. Pero sobre todo, mi equipo y yo nos quedamos con la frase del ejecutivo de Facebook que dijo que las redes sociales están desgarrando la sociedad. ¿Son ustedes conscientes del freno que suponen las redes sociales a la hora de las relaciones interpersonales? Nada más comenzar, hemos comparado las redes sociales con un candado. Un candado que podemos abrirlo y mostrarnos al mundo tal y como somos, sin la necesidad de ocultarnos detrás de perfiles falsos, como hacía Paula, ocultando su identidad, su color de pelo, su trabajo, o podemos mantenerlo cerrado y aislarnos completamente del mundo, mintiendo sobre nuestros perfiles, nuestro físico, todo. Mi equipo y yo elegimos desde nuestra postura totalmente a favor, elegimos los candados abiertos, desde nuestra postura totalmente a favor. ¿Y ustedes? Todo depende de vosotros. Vosotros podéis elegir qué candado. Pero piensen, ¿de verdad quieren vivir en un mundo lleno de candados cerrados y de máscaras? Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias a todos, equipo anfitrión, equipo visitante de Isabel de Villena, público asistente. Ha sido un buen debate, con un buen nivel. Nuria y yo nos vamos a retirar para hacer las valoraciones. Entonces, daros las gracias por vuestro trabajo que se ha visto aquí, y al público asistente por decirles pues, que el debate ya se ha terminado
y que nosotros nos vamos a deliberar, luego volveremos para estar con los dos equipos y profesores y mentores para comunicarles cuál es nuestro fallo. Muchas gracias.